Oremos. Señor Jesús, Padre eterno, maravilloso Dios soberano, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. En esta hora, Cristo bendito, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor, porque hay gran necesidad en nuestro ser, en nuestra alma, en cada corazón, Señor Jesús. Necesitamos comer esta palabra, ser edificados por ella, exhortados, consolados, Señor Jesús. Inspírame, Señor Jesucristo, esta palabra conforme a tu propósito. Dame la gracia, dame la unción, porque es a tu pueblo a quien voy a hablar. Pero en tu nombre, Señor Jesús, yo solamente abro mi boca y tú la llenas con tu palabra, mi Dios del cielo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Pónganse cómodos, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Retén lo que tienes. Amén. Bueno, estaba mirando cada uno de estos mensajes a las diferentes iglesias que para aquel tiempo existían en el continente asiático. Y Dios entonces le habla a Juan y le dice que escriba unos mensajes en especial, unas cartas, unas palabras de parte de Dios para su iglesia en estas diferentes poblaciones. Amén. Y aunque nosotros entendemos que el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis se refiere a 7 periodos, amén, por los cuales ha de pasar la iglesia, yo quiero mirarlo en esta hora de una manera un poco más general. Amén. Gloria al Señor. Porque al fin y al cabo es la iglesia. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa las circunstancias. La iglesia es la iglesia del Señor. Amén. Y Dios a cada una de estas congregaciones o en cada uno de estos mensajes exhorta a la iglesia, les habla y les dice algo. Por ejemplo, a la iglesia en Éfeso les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando le escribe a Tiatira en el capítulo 2 y en el verso 25 les dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Y ya entonces en el verso 11 del capítulo 3, que es el texto que acabamos de leer, entonces les dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al nombre del Señor. Y entonces a mí me llama mucho la atención, primero porque cuando está usando estas expresiones, que no están sino en 2 veces en la Biblia, usted en ninguna otra parte de la Biblia encuentra esas palabras, retén lo que tienes, solamente en estos 2 textos, Apocalipsis 2:25 y Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes. Y en ambas ocasiones siempre está precedido
de una promesa del Señor, y es: he aquí yo vengo pronto. Amén. En ambas dice: he aquí yo vengo pronto. Gloria al Señor Jesús. Y les está hablando de retener algo. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios nos dice: retén lo que tienes? Y cuando me voy como al otro lado de la moneda de esa expresión, quiere decir que es que hay cosas que hemos perdido, ¿cierto? Hay cosas que hemos perdido. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que las cosas que pertenecen a la vida, a esta vida, y también a la vida espiritual, dice que nos han sido dadas por Dios. Amén. Para que por ellas entonces podamos heredar preciosas y grandísimas promesas. Es lo que está diciendo Pedro. Quiere decir que Dios nos ha dado cosas que pertenecen a esta vida y cosas que pertenecen a la vida espiritual, y que esas cosas nos las ha dado Dios para que seamos herederos, amén, de otras cosas maravillosas. Pero entonces yo pregunto, ¿y si uno pierde las cosas que Dios le ha dado? Entonces, ¿qué sucederá con las promesas? Si las dejamos perder, las cosas que pertenecen a esta vida y las cosas que pertenecen a la vida espiritual. Amén. Las cosas que pertenecen a esta vida, pues las compartimos con el mundo entero, porque son de este mundo, son de esta vida. Pero las cosas que pertenecen a la piedad, o sea, al mundo espiritual, solamente nos pertenecen a nosotros. Son exclusivas. Las cosas que pertenecen a la vida son generales, pero las cosas que pertenecen a la piedad son exclusivas. Amén. Gloria al Señor. El escritor a los Hebreos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no vaya a ser que nos deslicemos, porque cómo descuidaremos una salvación tan grande. Mirando entonces las cosas que pertenecen a la vida, uno se pone a pensar, ¿qué hemos perdido? Hablando de este mundo. Hay cosas que uno pierde. Por lo general, lo que más se pierde es el dinero. Bueno, solamente la hermana y yo hemos perdido dinero. Usted nunca perdió un peso. Usted, afortunado, hermano. Dicen por ahí que el dinero no solamente se pierde bebiendo o jugando. Hay muchas formas de perder la plata. El dinero se pierde por cantidad de cosas, ¿cierto? Por mala administración, porque se nos fueron las luces, porque no pusimos cuidado, porque nos engañaron, porque nos robaron, porque sencillamente nos perdió la cartera y ahí iba la plata, porque alguien se metió a nuestra cuenta del banco y hackeó la cuenta, en fin, porque hubo un terremoto y se perdió la plata, alguien se enfermó y hubo que gastar un dinero que no se disponía, se varó el carro, que se cayó el techo, que hay mil formas de perder el dinero. Es una de las cosas que más se pierde, ¿cierto? El dinero. Pero que todo en la vida, hermano, fuera como el dinero, porque usted pierde el dinero y usted después recupera. Si usted es juicioso, es inteligente, ¿cierto? Usted se puede llegar a recuperar. Por allá en el centro hay un señor que administra unos almacenes, y cuando uno entra a ese almacén hay un letrerito que dice ahí, yo me he quebrado 7 veces y 7 veces se ha parado y se ha recuperado, ¿cierto? Que todo fuera como el dinero, hermano, que uno, pero hay cosas que no se recuperan, ¿cierto que no? Hay cosas que no se recuperan. El dinero se pierde y de pronto se puede llegar a recuperar. A veces perdemos el tiempo. Esta semana escuchábamos un mensaje, hermano, que nos hablaba acerca del tiempo. Qué mensaje tan precioso, hermano, hablándonos del valor del tiempo. Pero una de las cosas que nosotros más perdemos, no sé, quizás puede ser que hasta más que el dinero, es el tiempo. El tiempo sí se va como el agua entre los dedos, hermano.
¿cierto? Y más hoy en día con tanta distracción que hay, ¿cierto? El mundo ha preparado una cantidad de cosas para distraer la atención y que la gente pierda su tiempo, y nosotros a veces no valoramos tanto el tiempo. Estaba leyendo por ahí en alguna ocasión una anécdota acerca de uno de los matemáticos más importantes que ha habido en el mundo, Albert Einstein. Y se dice que Albert Einstein, toda su ropa era igual. O sea, todos sus pantalones eran del mismo color, todas sus camisas eran del mismo color, sus corbatas, sus sacos, sus zapatos, todo su vestuario. O sea, usted abría el closet de él y toda la ropa era igual. Y alguien dijo, bueno, ¿y él por qué tenía toda la ropa igual? Era que a él no le gustaba perder el tiempo pensando en qué se iba a poner. O sea, tenía un concepto del tiempo. Y yo, ¿cómo voy a poner a perder el tiempo pensando qué me voy a poner? Yo llego y saco y me pongo y ya. ¿Cierto? Alguien que tenía un concepto muy importante acerca del tiempo. Dice la Biblia que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Perdemos a un amigo, ¿cierto? Un amigo se pierde tan fácilmente. La Biblia dice que el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Y cuánto vale una amistad? Porque uno pierde las cosas es de acuerdo al valor que crea que ellas tienen, ¿cierto? Y de acuerdo al valor que usted crea que ellas tienen, entonces usted cuida o deja de cuidar las cosas, ¿cierto? ¿Cuánto vale un amigo? La Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. A veces compara la amistad quizás hasta por encima de la familia. Hay amistades, pero un momento de ira, un momento de incomprensión, un momento de arrogancia, no sé, puede uno perder una persona que en algún momento puede ser valiosa para uno. Es más, por la arrogancia, por la altivez, por tantas cosas en nuestra vida, perdemos la oportunidad de tener un buen amigo. Usted no ha escuchado que a veces la gente dice, no, ese me cayó gordo, desde que lo vi me cayó gordo. Y entonces uno se hace un concepto de las personas sin ni siquiera tratar con ellas, ¿cierto? Y en algún momento tiene la oportunidad de conversar con esa persona y resulta que qué persona tan especial, tan querida, no haberlo tratado antes, ¿cierto? Perdemos la oportunidad de tener una buena amistad. A veces perdemos a nuestra familia, ¿cierto? A veces perdemos a nuestros hijos, perdemos el tiempo con nuestros hijos, perdemos los mejores días, las mejores épocas de nuestros hijos. ¿Sabe, hermano, que una de las cosas por las que yo me he esmerado en mi vida es por pasar tiempo con mi familia? Cuando mis hijas estaban niñas, bebecitas, yo participé con mi esposa en todo lo que tenía que ver con la crianza de ellas. Ella se trasnochaba una noche, yo me trasnochaba, porque eso formaba parte de mi identidad como padre, y quería que ellas crecieran sabiendo que había un hombre ahí que era su papá y que estuvo con ellas, que les enseñó a conocer el reloj, a amarrarse los zapatos, a montar en bicicleta, a nadar, a leer. Yo me senté con mis hijas a enseñarles a leer. Cuando llegaron a la escuela ya sabían leer, ya sabían sumar, ya conocían el reloj, ya sabían amarrarse los zapatos, todo ese tipo de cosas, porque el anhelo mío era aprovechar cada etapa, cada instante de la vida de ellas, porque yo sé que en un momento no las voy a tener más. Y aún todavía aprovecho las etapas de sus vidas. Amén. Porque uno puede perder la familia. Una palabra mal dicha, usted le daña el corazón a un hijo, se lo daña a su esposa, se lo daña a su esposo, a sus hermanos, porque podemos perder, ¿cierto? Podemos perder un buen trabajo, porque no vimos una buena oportunidad, no tenemos visión, perdemos un buen negocio, perdemos un buen trabajo,
perdemos una buena oportunidad. ¿Cuántas oportunidades buenas ha perdido usted? Seguramente muchas. Han habido buenas oportunidades, pero las hemos perdido, ¿cierto? Porque no hemos tenido la visión, porque no hemos tenido el enfoque, porque no hemos tenido, hermano, la perspectiva de algo, y hemos de pronto hasta dudado de nuestras propias capacidades. No, yo no soy capaz, entonces dejamos ir una oportunidad. ¿Quién sabe de qué? ¿O con quién? ¿O en dónde? Se pueden perder muchas cosas, y seguramente en esta vida hemos perdido tantas cosas, ¿cierto? Y si hablamos de lo espiritual, ¿qué tanto hemos perdido nosotros en nuestra vida espiritual? Y nosotros a veces perdemos cosas es porque no conocemos o porque ignoramos el valor de ellas. La Biblia habla de una oveja perdida. ¿Por qué ese pastor dejó perder esa oveja? ¿Quién sabe qué pasó, cierto? De una moneda que una mujer perdió. ¿Por qué esa mujer perdió esa moneda? De un hijo que se perdió, dice la Biblia. ¿Por qué ese hijo se perdió en un hogar cristiano? ¿Cómo es posible que nosotros estamos tratando de ganar almas por allá afuera y en nuestra casa, nuestra familia se está perdiendo? ¿Cierto? En nuestra casa, nuestra familia se está perdiendo. ¿Por qué esa mujer perdió esa moneda? ¿Por qué ese pastor perdió esa oveja? ¿Por qué aquel padre perdió a ese hijo? Y el asunto, hermano, de lo que se pierde es que la mayoría de las cosas que se pierden no se recuperan. La mayoría de las cosas que se pierden no se recuperan. La Biblia habla de Esaú y de Jacob. Y en esa época, en ese tiempo, hermano, lo más importante que había para un hombre era la bendición de su padre, porque él era el patriarca. En ese tiempo no habían sacerdotes, no existía todavía el culto, nada de esas cosas. El líder de la familia era el papá, el patriarca. Él era el patriarca, el líder, el sacerdote, era el maestro. Todo la gente lo tenía era de su padre. Y en ese caso Isaac era un hombre muy rico y era un hombre que tenía muchas cosas y Dios le había bendecido y Dios le había ayudado, ¿cierto? Pero dice la Biblia que Esaú menospreció la bendición de su padre y se la cambió a su hermano por algo que uno dice: ¿cómo voy a cambiar yo una herencia tan maravillosa por un plato de comida? Por una sopa. ¿Qué tanto la subestimó? Hay gente que cambia la vida espiritual por un cigarrillo. Hay gente que cambia la vida espiritual por una botella de licor, por una cerveza. Hay gente que cambia la salvación por una persona ajena, por un tercero, en fin. Hay gente que cambia la salvación por una discoteca, por un bar, por un momento de placer, en fin. Este hombre cambió la bendición de su padre y era tan trascendental la bendición del papá que Dios respaldaba eso. Y después de que Esaú supo que había vendido la bendición, y dice la Biblia, aunque la procuró con lágrimas: Padre, ¿no tienes bendición para mí? No, mijo, dásela a tu hermano. Pero es que puedes proferir. No, ya la dije. Y lo hice en el nombre de Jehová. Y esa gente, hermano, lo que hacían en el nombre del Señor, eran tremendamente radicales. Y dice, aunque la procuró con lágrimas, no pudo recuperarla. Uno mira, por ejemplo, a Sansón. Dios le había dado un don especial, pero ese don no era para que él se andara por ahí vanagloriando, llenando de arrogancia y diciéndole a todo el mundo que era el más fuerte. No, era para que él fuera una bendición para su pueblo, pero él tomó lo que Dios le había dado para algo diferente y se envaneció
¿cierto? Y se envaneció. Y tuvo en poco lo que Dios le ha dado. Y él había creído que era él el que tenía la fuerza, ¿cierto? Es como cuando uno predica y Dios lo usa y se baja de aquí pensando, es que yo sí soy el mejor predicador. ¿Qué va? Eso no es por eso. Es porque Dios ama a su pueblo y le quería hablar. Si algo tiene uno que aprender, hermano, es a subirse aquí con humildad. Usted sube aquí con arrogancia. Dios lo respalda porque es su palabra, pero hay gente que cree que son ellos. Como cuando el Señor iba entrando a Jerusalén en el pollino, ¿qué diría ese burrito? Uy, a mí sí me están recibiendo muy bien aquí. Y eso no era para él, eso era para el que él llevaba ahí encima. Dios no le da su gloria a nadie. Amén. Sansón, hermano, subestimó lo que Dios le había dado, lo tuvo en poco y perdió. No que perdió sus fuerzas, eso era lo de menos. Perdió la bendición, perdió la presencia de Dios, perdió lo más grande. Yo miro, por ejemplo, a David. David, hermano, después de que cometió ese pecado, perdió mucho. La vida de David no fue la misma. Usted mira la historia del rey David y esa historia se parte en dos: antes de su pecado y después de su pecado, ¿cierto? Y después de que pecó, porque mire, hermano, nosotros vivimos la vida cristiana y a veces nos relajamos y a veces, qué va. Pero con cada error que nosotros cometemos, con cada falla, con cada pecado, perdemos algo. A veces ni siquiera nos damos cuenta en el instante que perdimos, pero algo perdemos. Cuando usted se descuida en su vida espiritual, cuando usted tiene en poco la salvación, cuando usted comienza a cometer errores, a cometer fallas, a ofender a Dios, a pecar, uno comienza a perder cosas. Porque eso es lo que está diciendo Pedro, que Dios nos ha dado las cosas que pertenecen a la vida y las cosas que pertenecen a la piedad, para que a través de ellas podamos heredar preciosas y grandísimas promesas. Pero cuando uno pierde lo que Dios le ha dado, cuando uno descuida lo que Dios le ha dado, entonces ¿qué pasa con esas promesas? ¿Qué sucede con lo que Dios le ha dado? David perdió. Uno mira, por ejemplo, a Salomón. Yo me pongo a pensar cómo hubiera sido la vida de Salomón y la del pueblo de Israel si Salomón no se hubiera ido tras esas mujeres y tras los dioses de ellas. Usted se imagina si aún así fue tan rico, tan sabio, tan poderoso, cómo hubiera sido, hermano, si él no hubiera perdido lo que Dios le dio. Nosotros espiritualmente perdemos santidad, perdemos temor de Dios, perdemos el celo, ¿cierto? Perdemos oración, perdemos comunión con Dios, perdemos comunión con los hermanos, perdemos fe, perdemos fidelidad, perdemos la comunión, perdemos el servicio, perdemos el liderazgo. Uno en la vida espiritual pierde tantas cosas. Y el asunto es vaya, recupérelas. Una persona que recibió el Espíritu Santo y luego lo contrista para volver a recibirlo. Ay, hermano. Es más fácil recibirlo el que nunca antes había sido lleno del Espíritu Santo que el que lo contristó. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. Dice: no contristéis el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras. ¿Usted sabe qué son las arras? No las garras, es las arras, es la garantía. Amén. Dice que es las arras de vuestra salvación. Pero nosotros vamos por la vida, hermano, perdiendo cosas y parece que no le pusiéramos cuidado a lo que estamos perdiendo. Pero aquí lo que está diciendo la Biblia
Es una exhortación de parte de Dios que dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir, hay cosas que todavía retenemos en esta vida y en la vida espiritual, porque no estuviéramos aquí. O sea, en nuestro corazón todavía hay algo. La pregunta es: ¿qué valor tiene para ti lo que aún retienes? ¿Cuánto vale para ti lo que aún tienes? Todavía tienes la salvación. Imagine uno perder la salvación, hermano. Yo en estos días estaba pensando, y eso suena fuerte, pero yo lo estaba pensando. Inclusive le dije a mi esposa, le dije: ¿sabes qué, mi amor? Al cielo va a ser más la gente, al infierno va a ser más la gente que va a ir, que conoció el evangelio, que los que no lo conocieron. El infierno se va a llenar de descarriados. Gracias por ese amén, hermano. Porque la gente que conoció el evangelio y están por allá en el mundo, se fueron sin Cristo, eso es mucha la gente. Porque la gente se cansa de luchar, la gente se cansa de creer, la gente se cansa de perseverar, y se van al mundo y creen que en el mundo va a ser más fácil y que en el mundo les va a ir mejor, y dejan al Señor y se van hablando mal de la iglesia y una cantidad de cosas, se llenan de motivos, se llenan de argumentos, pero se pierden. El infierno se va a llenar de gente que alguna vez fueron bautizados. El infierno se va a llenar de gente que alguna vez predicaron, de gente que alguna vez habló en lenguas, seguro, que alabaron a Dios, que estuvieron en un altar llorando, y es culpa de Dios. La Biblia dice que al impío le va mal y luego culpa a Jehová, ¿cierto? Le echa la culpa a Dios. No es que Dios no me quiso ayudar, no es que Dios no me quiso oír, pero hay cosas, y yo, qué bueno, hermano, yo a usted no le puedo decir qué retiene usted, porque yo no conozco su vida. Pero yo sí sé que usted puede sentarse y comenzar a analizar qué ha perdido, pero también comenzar a pensar qué todavía conservo, qué cosas todavía retengo. Y llegar a soñar y a pensar, hermano, qué cosas puedo recuperar. Habrán cosas que no podrá recuperar. El tiempo no se recupera, no va a recuperar el tiempo, ¿cierto? La lealtad de un amigo, quién sabe si la logres recuperar, ¿cierto? Tu juventud ya no la recuperas. Tu salud, cosa difícil. Tus hijos, ya ellos de pronto tienen otra cosa que pensar, y seguramente será difícil recuperar con ellos lo que no aprovechaste en su infancia o en su adolescencia, o en fin. Pero seguramente hay cosas que puedes recuperar, ¿cierto? Esaú no pudo recuperar su primogenitura, pero logró recuperar la amistad con su hermano, porque finalmente hicieron las paces y terminaron juntos, ¿cierto? Aquel padre pudo recuperar a su hijo, el pastor pudo recuperar la oveja, la mujer pudo recuperar el dracma o la moneda. Pero esos son casos de algo que se pudo recuperar. Hay cosas que podemos recuperar y hay cosas que podemos retener. Piensa, hermano, haz un balance en tu corazón. ¿Qué cosas todavía retengo y qué valor tienen verdaderamente para ti? Porque lo más importante en esta vida, hermano, no es lo que tengamos, no es lo que logremos, no es donde estemos, sino con quién. Pasear es muy rico, ir a pasear, eso es lo más delicioso que hay. Uno dice por allá, paseo no sé en dónde, pero lo más importante del paseo ni siquiera es el sitio, sino las personas con las que uno está, con quién se sienta uno a la mesa,
con quien comparte el pan, con quien disfruta lo que Dios le ha dado. La Biblia dice que es un don de Dios que el hombre coma y disfrute del bien de su trabajo, pero ¿con quién? Con su familia. Yo pienso, por ejemplo, en Job. Job perdió todas las cosas que pertenecen a la vida. Perdió su dinero, perdió sus ganados, sus cosechas, sus graneros, perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió la salud. Pero él perdió las cosas que pertenecen a la vida, pero las cosas que pertenecen a la piedad, él no las dejó perder. Porque lo que su esposa le dijo es: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún todavía sigues reteniendo la fe? ¿Aún sigues creyendo en Dios? ¿Aún sigues esperando en Él? ¿Aún conservas tu salvación? Aquella mujer insensata, Job la trató de fatua, de necia, ¿cierto? Y un necio es un ateo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En la Biblia no aparece la palabra ateo, aparece la palabra necio para referirse al que no cree en Dios. Y fatuo es necio. Job trató a aquella mujer de atea. Dijo: usted es que ya no cree en Dios, has hablado como una mujer que no cree en Dios. Recibiré de Dios los bienes y no recibiré los males. Eso fue lo que Job le quiso decir a ella, pero ella le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldiga a su Dios y muérase. O sea que ella ya ni lo quería ver más. Para ella se volvió una carga ver a ese hombre todos los días tirado en el suelo sin bañarse 2 o 3 meses, tirándose ceniza en la cabeza, rascándose con un tiesto, oliendo mal, desangrándose como una llaga. Imagínese ver al esposo así, después de haber sido tan ricos. Ella se cansó de ver a su esposo así, en esas circunstancias. Ella no sabía que uno se casa para bien. Eso sí se lo saben. Son expertos, mejor dicho. Pero cuando van a la oficina a hablar con uno, no, yo no sé, pastor, usted irá. Y ahí están que sacan los ojos y uno, o la Biblia dice para bien. La Biblia no, el voto matrimonial dice para bien o para mal. Usted se casa sea para que le vaya bien o para que le vaya mal, pero en la salud o en la enfermedad, con dinero o sin dinero, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención que dice para bien o para mal. Ellos dicen: no, pastor, yo me casé y me ha ido pero mal. Eso forma parte de la decisión que usted tomó. Ahora no va a salir corriendo porque le está yendo mal, no. Fue para bien o para mal, ¿cierto? Aún retienes tu integridad, le dijo aquella mujer, porque vio que él seguía orando, que él seguía alabando, que él seguía clamando, que él seguía esperando en Dios, que seguía meditando en la palabra, seguía invocando el nombre del Señor, aunque estaba en esas circunstancias. Y entonces, toda esta sección y toda esta palabra a la iglesia que Dios le manda a todas estas congregaciones a través de Juan, termina el Señor diciéndoles: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al que venciere. Y a mí me llama la atención esa palabra, vencer, porque esa palabra viene es de la guerra, ¿cierto? Viene de un combate, de una lucha, de una batalla. Y nosotros cantamos que hay victoria en el nombre de Jesús, pero no queremos enfrentar una batalla. No queremos participar de una guerra, no nos queremos esforzar, no queremos luchar, no queremos pelear, no queremos ganarnos las cosas.
Y si bien la salvación es un regalo, las demás cosas no son regalos. La Biblia habla de 5 coronas, pero solamente una es gratis. Las otras es por méritos. Porque en el cielo van a haber méritos, a unos más que otros, de acuerdo a lo que haya hecho. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, que es Cristo Jesús. Dice, pero que cada cual debe mirar cómo sobreedifica. Dice, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Y dice, y la obra de cada uno será probada por el fuego, aunque de todas maneras será salvo, dice la Biblia. Está en la primera carta a los Corintios. Amén. Capítulo 3, si no estoy mal. Quiere decir que si usted ha hecho su vida espiritual con oro, cuando le prendan candela, lo mismo con la plata y las piedras preciosas, pero si su vida espiritual está hecha con madera, con paja, con hojas secas, cuando le prendan candela, entonces usted le va a decir al Señor, Señor, ¿y dónde está lo mío? ¿Y qué es lo suyo mío? Dígame a ver qué es lo suyo. No, Señor, es que yo esto. ¿Usted qué? Y dice, si bien será salvo, aunque sufrirá pérdida. Eso es algo que uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo hacer esto? Como dice la hermana Gladys, ¿y cómo hará esa vuelta pues? Cuando uno llegue al cielo, ¿cómo va a ser pues el asunto con Dios? Pero Dios a cada uno le dará conforme a lo que haya hecho. Amén. La Biblia dice que a un hombre le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 y a otro le dio 1. ¿Cierto? El que tenía los 5 talentos se puso a servir y a trabajar al Señor, ¿cierto? Y los multiplicó. Al que tenía 2 se puso lo mismo, no vamos a servir al Señor, y también se los multiplicaron. Pero el que tenía 1 se acobardó, y aún el que tenía se lo quitaron. O sea, no supo retener. Porque usted de pronto puede llegar a subestimar su vida espiritual y decir, no, es que yo en la iglesia no soy nada, es que a mí no me tienen en cuenta. ¿Usted qué sabe, hermano? ¿Sabe a quién tiene uno en cuenta en la iglesia? Al que le ve ganas. Pero al que no le ve ganas, bueno, Dios le bendiga, hermano. Hay gente que llega y le dice, no, pastor, a mí no cuente más conmigo. Bueno, porque aquí no se obliga a nadie a nada. Pero si usted se dispone y yo quiero, hermano, hágale que aquí estoy, entonces Dios tiene en cuenta eso. Pero si Dios a usted le dio algo y usted nada de nada, hasta lo poco que tenía se lo quitan. Porque eso fue lo que pasó con ese hombre, le quitaron el talento que tenía y se lo dieron a otro. ¿Cierto? ¿Qué tienes de esta vida? ¿Será que todavía puedes retener tu familia? ¿Será que todavía puedes recuperar algo con tu familia, con tus amigos, en la congregación, con tu dinero, qué sé yo, en tu trabajo, en tu educación? ¿Qué puedes recuperar de todo eso? ¿Qué puedes salvar de todo eso? Y ahora de tu vida espiritual, ¿qué puedes retener? ¿Será que a pesar de todo sigues creyendo? A pesar de los problemas, de las dificultades, de las derrotas, de las luchas, ¿será que sigues creyendo? ¿Te sigues guardando en santidad? ¿Sigues teniendo temor de Dios? ¿Sigues conservando el celo? Estamos en una época, hermanos, en la iglesia en la que mucha gente está cuestionando el evangelio dentro de la misma iglesia. Cuestionan la santidad, cuestionan el celo, cuestionan la fidelidad, el temor de Dios. Todo eso está cuestionado en la iglesia. Pero estamos en un momento en el que no importa lo que éste piense, sino la convicción que yo tengo. Si este hermano no quiere ser fiel, yo sigo siendo fiel. Que este hermano me está hablando a mí mal de la economía de la iglesia, que él piense lo que quiera, yo tengo mi convicción. Que esta persona se viste de cualquier manera, eso es problema de ella. Yo estoy guardando mi celo.
mi temor de Dios, mi fidelidad, mi fe, mi santidad. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando aquí de manera general, le está hablando a cada uno, lo está diciendo inclusive en singular. Retén, no está diciendo retengan, no, retén, te está hablando es a ti. Porque cuando el Señor levante la iglesia, eres tú el que tiene que escuchar su voz. Si usted, hermano, cuando el Señor levante la iglesia, usted no escucha, perdió el año. Sea que usted esté en esta vida o esté, hermano, a cuántos metros bajo tierra, usted tiene que oír la trompeta de Dios. Porque está enlazado al hecho de que Cristo viene, dice, he aquí, yo vengo pronto. Y si tú retienes lo que yo te he dado, entonces escucharás mi voz. Dice la Biblia, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Tú estés vivo o estés muerto, tienes que estar presto para escuchar la trompeta de Dios. Y si usted no escucha la voz de Dios aquí en la iglesia, cuando su pastor le habla, entonces cuando estés muerto vas a escuchar menos. ¿Qué va a escuchar cuando esté muerto? Nada. Pero si tu oído está adiestrado para oír la voz de Dios, porque el último versículo dice, el que tiene oído, o sea que hay gente que tiene oído pero no oye. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque si usted oye la voz de Dios hoy, cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios te hable, tú lo vas a escuchar. Tú vas a escuchar lo que el Señor te está diciendo. Deja de cuestionar el evangelio, deja de cuestionar la fidelidad, deja de cuestionar la santidad, deja de cuestionar el celo, deje de cuestionar, arrepiéntase, preséntese delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Deje de vivir la vida cristiana por lo que otro hace o dice. Tenga carácter, tenga criterio personal de lo que es real en la vida espiritual. No deje que otro se burle o le cuestione su santidad, porque es tu relación con Dios. Ese otro no te va a salvar a ti. Yo he escuchado personas diciéndole a otro, ay, es que usted todavía, ay, tan anticuado. Bueno, prefiero estar así, anticuado, anticuada, pero agradando a mi Dios. Porque si yo quiero vivir moderno como usted me está diciendo, entonces lo voy a agradar a usted, pero mi Dios, ¿qué? Usted no me va a llamar a mí cuando esté muerto, ni cuando esté en el juicio usted me va a ir a defender. Porque es que estamos tan aferrados a lo que la gente diga, a lo que otro piensa, a lo que otro hace. Estamos, hermano, en una época llena de los influencers. Usted ha oído mentar a los influencers. Son personas que por las redes sociales tienen una gran influencia sobre determinada población. Entonces todo el mundo hace lo que ese influencer le dice. No, hermano, nuestra influencia tiene que estar en Cristo, en su palabra, en el celo, en la santidad, en el temor de Dios, en la fidelidad, en la perseverancia, en la fe, en el amor, en la humildad. Esas cosas son las que nos tienen que marcar. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que afinan nuestro oído. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios, para oír lo que el Espíritu quiere decirle a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a ti. Si nos podemos ir con los que se sientan a nuestro lado, gloria a Dios, pero si ellos se quedaron, qué pesar, pero yo sí me quiero ir con el Señor. Yo quiero estar preparado. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, como quien dice, se van a apartar 1000 y se van a descargar 10.000, pero allá ellos.
Pero yo necesito mi salvación. Yo necesito conservar mi hogar, yo necesito conservar mi ministerio, yo necesito conservar lo que Dios me ha dado, los dones. Yo necesito conservar aquello que Dios ha entregado en mis manos. Yo tengo que guardarlo, yo tengo que retenerlo, yo tengo que defenderlo, yo tengo que luchar por ello. Yo tengo que esforzarme porque Dios me ha entregado unos dones, un ministerio, una familia, una salvación, un dinero. Dios me ha entregado muchas cosas. Yo tengo que cuidar esas cosas que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para afinar mi oído y poder oír su voz y decirle: Señor, aquí está lo que tú me has dado y te lo devuelvo con intereses. Y entonces el Señor me dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Póngase en pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Aleluya. Habrá un corazón por allí que quiera decirle al Señor: Señor, ¿qué importa lo que esté de moda ahora? Lo importante es que yo esté bien contigo. Yo necesito retener lo que tú me has dado, Jesús. Yo necesito mantenerme en lo que tú me has dado. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.